Existen diversos tipos de régimen político. Muchos teóricos distinguen entre la democracia, la monarquía y la aristocracia. Otras clasificaciones posibles diferencian entre los regímenes con un único partido y los regímenes pluralistas. Pero a veces también se habla de sistemas políticos que pueden relacionarse a la forma de Estado. Una de las posibles clasificaciones del sistema político arroja las siguientes tres posibilidades: unitario, federal y socialista. En un principio, el concepto de Estado es fundamental dentro de las ciencias políticas. Por un lado, podemos definir al Estado como una estructura institucional generadora de reglas, es decir, donde nosotros los ciudadanos debemos acatar estas reglas por medio de la Constitución. Veamos otras definiciones y delimitemos un poco el concepto. La Real Academia define el Estado de la siguiente manera, y dice que el Estado es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tiene el poder de regular la vida nacional de un territorio determinado, es decir, de un país u otro. Por otro lado, tenemos la definición desde la perspectiva del señor Max Weber, y va a opinar que el Estado es de alguna manera una organización que reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, es decir, dentro del Estado se incluyen instituciones tales como las Fuerzas Armadas, la administración pública, los tribunales y demás. Por ejemplo, el Estado asume las funciones de defensa, así como gobernación, justicia y seguridad. El régimen político hace relación al conjunto de elementos de orden ideológico, institucional y sociológico que concurren a formar el gobierno de un país durante un periodo determinado. A este se le señalan algunos componentes esenciales, como el principio de legitimidad, la estructura de las instituciones, el sistema de partidos y la forma y el rol del Estado. Entre tanto, otros autores plantean que es como el espacio en el que se conjugan las fuerzas sociales, económicas, culturales, étnicas. Se establecen los acuerdos de convivencia y organización institucional del Estado que son liderados por el gobierno. Por otra parte, el concepto de régimen político tiene un alcance restringido. Es asimilado a las instituciones estatales, a la forma como éstas se relacionan entre sí y con la sociedad. Con el régimen político se produce una situación paradójica. El régimen emana de la voluntad de la gente, que determina las características del régimen político. Pero de manera simultánea, la propia estructura de este régimen termina coordinando la voluntad de la población. Durkheim plantea que el término régimen político designa un conjunto completo de instituciones más o menos coordinadas y articuladas, que se refieren a la vez al fundamento del poder, a la elección de los gobernantes, a su estructura y a su limitación. Régimen político colombiano. Como ya se ha expuesto, cuando hablamos de régimen político, este está conformado por instituciones del Estado y que para el caso de Colombia estas son las personerías, procuradurías, defensoría, personería y altas cortes, las cuales interactúan entre ellas y tienen una interacción con la sociedad. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho, según en la Constitución del 91, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democráticas, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Así, Colombia es un régimen republicano, es decir, que el poder político es controlado por la ley
y por las instituciones del Estado. Como el pueblo tiene el poder, este puede elegir a sus representantes y participa del régimen. Pero como en Colombia está presente la corrupción y la ilegalidad, el poder no es netamente ejercido por los ciudadanos. Por su parte, el sistema político es la organización existente en un determinado territorio para el ejercicio de la política. En este sistema intervienen diversos agentes, instituciones y normativas que componen aquello que se entiende por poder político. De forma general, cada sistema político determina la forma de acceso al gobierno, es decir, a la administración del Estado, y establecer las bases sobre las cuales se desarrollan las actividades gubernamentales. En última instancia, su definición es mucho más especializada, ya que no se refiere a las realidades concretas de una sociedad, es decir, es una construcción de órdenes y comportamientos políticos las cuales pueden ser adoptadas por los diferentes regímenes. De esta manera, entre las características del sistema político de Colombia, nos referimos a que el sistema de gobierno colombiano se caracteriza por ser presidencialista, al igual que el resto de gobiernos de las diferentes regiones. El presidencialismo colombiano ha generado una concentración del poder en manos del Poder Ejecutivo, que queda reafirmada en la Constitución de 1991. Se escoge el jefe de Estado por mecanismo democrático. Asimismo, existen diferentes partidos políticos que escogen sus representantes como candidatos y muestran sus propuestas al pueblo.